Hoy, martes de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, cabe recordar de que el programa de hoy va diferido, lo estamos grabando el lunes a la noche, así que, pero como siempre decimos, no somos programa de primicias, así que los conceptos que manejamos tienen un tiempo de vigencia. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Concejales que no trabajan, ¿cobrarán sus salarios cuando llegue fin de mes? La falta de actividad en el Consejo Deliberante continúa por el calor o por el poco interés en trabajar por los vecinos del partido de General Pueyrredón. Si bien el pasado miércoles 12 de enero se conoció la constitución de las 13 comisiones internas del cuerpo legislativo, aún no hay ninguna convocada para la semana que viene. La última comisión que se desarrolló en el recinto de sesiones fue la de seguridad, que mantuvo su última reunión convocada por su presidente Nicolás Lauría el pasado 6 de diciembre, hace más de un mes. Asimismo, la comisión que hace más tiempo que no se reúne es la de deporte, que su último encuentro data del 27 de octubre. Claro, como Mar del Plata ya perdió el torneo de verano, Sí. porque si había algo tradicional en Mar del Plata, Sí. estamos hablando incluso de la época de la vieja cancha de Club Quilmes, ahí en el centro, después en el Estadio San Martín y luego en el Estadio Mundialista. Si hay algo que caracterizaba los veranos, era el torneo de verano, donde, bueno, turistas, locales, era realmente un evento importante. Quiero decir algo, que yo también caí en esa, cuando inauguraron el estadio en Santiago del Estero. Sí. Que yo le dije, con la miseria que hay ahí, mira vos el estadio que hacen. Digo, Sí, varios hicieron ese comentario. Y la verdad que me tengo que morder la lengua porque es una inversión que está permitiendo que los grandes eventos... Puso a Santiago del Estero en el mapa. Digo, esto también hay que reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? Porque a veces sí, lógicamente, un plan de vivienda hubiera solucionado en el corto plazo mucho más cosas, pero estos planes, estas inversiones, también sirven para generar por ahí de manera indirecta las condiciones económicas, generar turismo, que por ejemplo nosotros lo estamos perdiendo. Ya no sé qué más nos queda por perder. Claro, vos fijate lo que estás diciendo, Pablo, la Comisión de Deporte no se reúne desde el 27 de octubre del año pasado, que supuestamente esta comisión debería de tratar lo que vos estás diciendo. Mirá, que no funciona, no tenemos el estadio ya. No tenemos el estadio. Hay problemas, a ver, el estadio está arruinado. Está claro. Hay que decir esto también, de estar en condiciones edilicias correctas. También es un estadio viejo. Hay problemas con la pileta cubierta. Hay problemas con la pileta
del provincial. Digo, hay muchas cosas como para que la comisión... Pablo, hay de problemas turismo, también con el deporte. casino. Bueno, pero digamos, hablemos sobre lluvia... el tema de deporte, ¿no? Ah, bueno, que está es bien, sí, en definitiva lo que trataría esta comisión. Que yo no voy a decir que el estadio mundialista, la pileta del hotel del provincial se arruinaron ahora. No voy a decir eso porque no es verdad. Tampoco se está haciendo mucho. No, pero tenés que ocuparte del tema. Digamos, a mí se tendría, en algún momento, se me ocurre, comenzar a pensar en este tipo de cosas. Una vez le mandé sobre algo que había dicho a Amalfitano, creo que él es parte de esa comisión también. Eso no. Sí, no lo recuerdo, para el caso de lo mismo, ya venía hablando sobre el tema de el estadio mundialista, y yo lo recordaba algo que le vengo recordando a los concejales hace rato, que son los tensores de la platea cubierta. Sí. Esos tensores que están desde el 78, claro. Tienen por lo común una vida útil de 30 años. Ya pasó. Sí. Creo que se lo planteé en un tuit a Amalfitano, me puso así, que tengo razón, sí, tengo razón, pero me parece que hay que empezar a encarar las cosas con seriedad. Ya no solamente es el tema de los tensores de la techada, también es toda la infraestructura, ya como es peligrosa ya ir al estadio, más allá de las cuestiones de violencia del fútbol, sino ya por cuestiones edilicias. Y es una lástima que en Mar del Plata, y hablamos de lo que es el campo de deportes, ¿no? Pero en línea general, cómo va perdiendo cosas en el tiempo, ¿no? Claro. Cosas que se van degradando, ¿viste? Porque el fútbol de verano, Pablo, hacía a la temporada de verano. Era parte de la atracción, claro. era toda la televisación se ponía sobre Mar del Plata y vos estás viendo que de a poquito, ojo, bien por los santiagueños, bien por los jujeños, bien por los cordobeses, por los mendocinos, que los mendocinos tienen la misma cancha que tenemos nosotros, pero la han mantenido. Claro. Y generan también eventos. Digamos, hay cosas que... A ver, no se hizo una gran inversión en Mendoza, porque la misma cancha que nosotros, se hizo en el 78 para el Mundial. Del mismo año, claro. Y sin embargo, son instalaciones, si bien de una cancha vieja, pues, es del año 78, la de River es mucho más vieja y sin embargo sigue siendo una de las principales canchas argentinas. Pero que no han sido abandonadas y han sido, a ver, yo no le voy a decir que el estadio mundialista o el campo de deporte en toda su infraestructura se degradó en el tiempo de Montenegro. Lo que estoy diciendo es que tampoco se está haciendo nada. Y la comisión del Consejo Deliberante, que implica la representación de todos de los que tienen representatividad legislativa, que no se reúnan para tratar de estos temas, realmente, ya, digámoslo de esta manera, desilusiona. Bueno, como decíamos, y lo vamos a repetir, la Comisión de Deporte del Consejo Deliberante no se reúne desde el 27 de octubre del año pasado. En ese momento el presidente, quien tiene que citar a reunión, era el edil del Frente de Todos, Ariel Ciano. La Comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo no se reúne
desde el 29 de octubre, también antes de las elecciones. En ese momento el edil Guillermo Volponi era el presidente. Vos fíjate, Pablo, Comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo. Bueno, así nos va. Fíjate si no es importante, a cargo estaba Guillermo Volponi, que ahora lo va a reemplazar Miguel Guglielmotti del Frente de Todos. Bueno, lo reemplazará cuando se haga cargo. Claro, en definitiva, exactamente. Estamos esperando a ver qué surge ahí. Pero, ¿por qué es importante estas cosas? Porque en definitiva es, por lo menos, uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que se plantean, pero es en donde el espacio legislativo, donde la ciudad va proponiendo cosas, delineando. ¿Se acuerdan del Espigón 9 de Raberta? Sí. Bueno, Sí. que después iba a ir un tren desde el parque industrial hasta ahí. Hasta el puerto. Y que ahora le agregaron la ruta de circunvalación. ¿Viste? ¿Y dónde está todo eso? Usted dirá. Y vos fíjate que ni siquiera han tocado, y esto lo hemos conversado, pero no sé por qué razón no se quieren hacer cargo. Por ejemplo, algo sencillo como completar la línea de 500 kV para que Mar del Plata tenga electricidad. Porque sin electricidad no te podés plantear un desarrollo económico. Eso que, a ver, que es mucho más factible que el Espigón 9, que el ferrocarril, que la ruta de circunvalación, no, nadie se ocupa que son, claro, ¿viste? Entonces entramos en delirios de grandeza y no hacemos lo sencillo y lo básico. Y yo no digo que hacer el Espigón esté mal, ni que vaya el tren esté mal, ni que la ruta de circunvalación no esté mal. No pueden completar la línea de 500 kilowatts, que, a ver, está acá nomás, a pocos kilómetros. Están en Viboratá, que ya no sé en qué condiciones estará la planta transformadora, que es la electricidad que precisa Mar del Plata, como por ejemplo, para que Obra Sanitaria no tenga que detener el bombeo de agua, lo que ha pasado en un papelón en la ciudad, donde vastos sectores de la ciudad se quedaron sin agua, entre otras cosas, porque no se le garantizó el suministro de energía eléctrica. Porque esto también hay que decirlo. Entonces, viste, vamos de delirio en delirio. ¿De dónde va a salir esa plata? A ver, ¿en qué presupuesto nacional se puso eso? Y no solucionamos lo que, por lo menos, en lo que es la terminación de la última etapa también del gasoducto de la costa, que ya no era esa la obra que había que hacer, se terminó en algo mucho menor y eso tampoco se está terminando. Entonces, claro, y se juntarán seguramente en cualquier momento, harán una conferencia de prensa diciendo que el tren por ahí va a dar una vuelta a Carnero, ¿viste? No, pero los temas que vos estás diciendo... En cualquier momento llega el tren rápido, en cualquier momento vuelve el tren bala. Y, no, mire muchachos, me parece que parece que están jugando la política. Lo que pasa es que le están pagando para jugar. Claro, nadie reclama por lo que vos estás diciendo. No, lo cual es notable, no me parece notable esa indiferencia en la comisión del Consejo Deliberante viendo cómo está conformada. Lo que también me llama la atención es que, como se decía antes, las fuerzas vivas, sí. El comercio y la industria agremiado, sectores sindicales, no estén levantando también esto. La dirigencia empresarial, no hay electricidad.
el sector inmobiliario que se vio afectado al alquilar viviendas para el verano, que después resulta que no tenía agua. Las reuniones de comisiones deben ser convocadas con 48 horas hábiles de anterioridad. Eso quiere decir que ni lunes ni martes habrá actividad interna en el Consejo Deliberante. El cuerpo, ahora presidido por Marina Sánchez Herrero, no tiene actividad regular desde el 9 de diciembre, más de un mes que los ediles no trabajan y sin embargo los concejales cobrarán igual su sueldo. Ellos van a cobrar todos los meses y bueno, ahora directamente no está funcionando, pero tampoco es que uno ve durante, por lo menos en los últimos ejercicios, una dinámica en el Consejo Deliberante que diga, qué calor que hace acá, cuánto movimiento. Claro. Nada de eso está pasando. Ahora un poco como que la lista de concejales se ha convertido en lugares de posicionamiento político y no lugares de trabajo. Están ahí porque se posicionan, adquieren recursos del Estado, con eso siguen la actividad político-partidaria, Claro, claro. algún medio, alguna nota, y ahí se terminó. Bueno, por algo Mar del Plata siempre está en el podio de las ciudades con mayor desempleo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Argentina, Chile y Bolivia se entusiasman con la posibilidad de crear una OPEP del litio. ¿Ah? La victoria de Gabriel Boric abrió la posibilidad de diseñar una política de integración en torno al mineral. Argentina también quiere sumar a Perú. La victoria de Boric en Chile despejó la posibilidad de avanzar con Argentina y Bolivia en una política conjunta respecto al litio. Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo, con 21 millones de toneladas, por encima de los 14.800.000 toneladas de Argentina y las 8.300.000 toneladas de Chile. Por fuera de la región, los países que tienen el mineral son China y Australia, necesario para construir las baterías de la pujante industria de los autos eléctricos. El litio vive un auge que llevó a denominarlo el petróleo blanco. La industrialización del litio se volvió así una pata esencial de las políticas globales que buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono y contribuir a la lucha contra el cambio climático, un eje que genera un puente con la administración de Biden, que lo puso al tope de su agenda. Bueno, en ese informe se están olvidando de México, que aparece también. México también tiene aparece sí. Especialmente lo que es la zona de Chihuahua, aparece y aparecería como primero, de acuerdo a los estudios que están llevando adelante. Sí. Y esto lo dije en su momento, cuando ganó Boric. Vamos a ver de qué se trata Boric, porque tanto Chile como Argentina iba también a la privatización, sí. y Argentina está avanzando en ese sentido. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Ahora el discurso grandilocuente de que bueno, que eso lo vamos a hablar dentro de un rato, que vamos a salvar el planeta con el litio. Miren, no es tan así, ¿eh? Primero, el litio es un vector. Hay que ver, la Argentina está en recesión y está con corte de luz en todos lados. Sí. Hablamos ahora de Mar del Plata, ni hablemos lo que es Cava y en el resto del interior.
Cuando yo digo que es un vector, es que vos es una instancia secundaria, un recurso secundario, es decir, vos tenemos el problema de la generación de electricidad. Y hoy hablar de, por ejemplo, el proyecto del gobierno es que para el 41 en la Argentina solo se fabriquen automóviles de electricidad. Sí. Si no solucionamos el problema de generación, no van a ser a electricidad, tendrán que ser a cuerda. Porque, digamos, vos a litio, sí, vos hacés la batería, claro, pero vos tenés que generar la energía para llenar la batería. Claro. ¿No? Lo hace más eficiente y también, como cuidar el medio ambiente, porque el litio es producto de la minería y como toda minería precisa mucho de recursos del agua, justamente en regiones que donde está el litio hay poca agua. En un artículo publicado en 2017, la revista Forbes calificó a la región, Argentina, Chile y Bolivia, como la nueva Arabia Saudita del petróleo blanco. Por eso hay quienes plantean la necesidad de conformar una OPEP del litio. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Durante la presidencia de Evo Morales, Bolivia hizo una importante inversión en el sector, sumando a empresas alemanas. Bolivia lo viene explotando en el Salar de Uyuni, ubicado a 3.663 metros de altura. Bueno, pese al entusiasmo por el nuevo escenario, en la Casa Rosada dicen que el impulso regional, en el caso de la Argentina, tiene un condicionante. La reforma de la Constitución de 1994 cedió a las provincias la soberanía sobre los recursos de su territorio. Sí, hemos convertido a los gobernadores en pequeños jeques árabes. Claro, claro, sí. En este caso, el litio se encuentra en Jujuy, de manera que, Jujuy, Salta y Catamarca también. En realidad, sí, es más amplio. Sí. Claro, tienen litio. En este caso, el litio se encuentra en Jujuy, Salta y Catamarca, de manera que la eventual concreción de una OPEP del litio implicaría que Arce y Boric también deberían negociar con Gerardo Morales, el gobernador eso es relativo, porque el Estado Nacional tiene instrumentos en declararlo como bien estratégico. Como recurso estratégico, claro. También podrías haber hecho lo mismo con el petróleo, también pudo haber hecho lo mismo con el gas. No lo hacen porque no quieren, porque el negocio está yendo por otro lado, claro, y estos son parte del negocio. Hay que verlo claro. Es cierto, hemos cedido, no implica esto que las regalías vayan a la provincia, pero sí el manejo estratégico de los recursos, sino el manejo de las retenciones, por ejemplo, agrícolas, y tenían que ir solamente hacia provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. ¿Se entiende? El declararlo bien estratégico le da la posibilidad de plantear una política... que es lo que hizo Bolivia y México, ¿no? Lo que pasa es que la idea de atomizar, de que el Estado Nacional pierda el control de los recursos del subsuelo, fue parte de las políticas de Menem, que es es mucho más fácil ir a sentarse a negociar con una provincia, que son pobres, que tienen pocos recursos, que con un Estado Nacional. Esto está en la película esa Euronegro de Pino Solana, donde hace Néstor Kirchner especialmente, uno de los principales interesados en la privatización de YPF,
hablando de la soberanía, que eso iba a permitir que las provincias se desarrollen. Y vos fijate que durante la etapa del barril criollo, lo que recibía de regalías, por ejemplo la provincia de Neuquén, eran regalías sobre los subsidios que le estaba dando el Estado Nacional de recursos agrícola ganaderos que provenían de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. Entonces, algún día va a haber que poner acá blanco sobre negro, y si se tiene que sentar Gerardo Morales, que se siente Gerardo Morales también. Sí. Pero lo que hay que tener es una visión estratégica nacional sobre esto, y recuperar el control sobre los recursos, en este caso de litio, pero podríamos hablar de muchos otros. Desde Bolivia empujan con entusiasmo la coordinación regional de políticas sobre el litio. Sería un gran salto para la región. Siempre estos temas requieren de análisis más finos, pero es algo que nosotros ya venimos conversando con Argentina, dijeron fuentes del gobierno de Arce. Muy bien, entre los planes de Argentina no se limitan a Chile y Bolivia, sino que quieren incluir a Perú, uno de los primeros destinos de Filmus este año. Bueno, dejamos acá el tema del litio y pasamos a que este miércoles será la primera audiencia para analizar el nuevo cuadro tarifario del gas. El Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, realizará este miércoles la primera de las audiencias públicas programadas para analizar la revisión tarifaria de 2022, en el que el gobierno prevé autorizar incrementos inferiores a la inflación prevista, con una segmentación según el poder adquisitivo de los usuarios. Yo realmente no sé cómo lo van a hacer. El tema de la segmentación. Sí, porque, a ver, vamos a tomar, por ejemplo, el caso de Mar del Plata. Que por lo común vienen a vivir gente de todo el país, viene a pasar la etapa jubilatoria, años de trabajo, que por ahí se cristaliza en un departamento, en el centro, después de toda una vida de trabajo. No es raro, es más que razonable, pero como jubilado, su sueldo depreciándose, devaluándose año tras año. Y sí, tiene un departamento en el centro, pero el departamento en el centro lo lograron con años de trabajo, años que se perdieron con las devaluaciones. Digo, ¿cuánto le cobras ahí? Claro. Porque es cierto, en los barrios se ve la pobreza, pero no se ve, por ejemplo, la pobreza en el centro, que es de estos amplios sectores de jubilados que sí terminaron con un departamento al cual ya le están debiendo despensa, le están debiendo esto, que no tienen la posibilidad de salir a juntar leña y hacer un fuego. Estamos hablando, representa en Mar del Plata el 33% de la población. Estoy hablando de Mar del Plata nada más. Bueno, bárbaro, por ahí está segmentado. Ahora, por ejemplo, y vuelvo a insistir lo mismo que hablamos todos los años a esta altura, más o menos, en que muertos de calor ya no estamos preocupando por lo que va a ser el invierno. ¿Cómo esta segmentación, en qué va a beneficiar, por ejemplo, a los usuarios de gas envasado? ¿Y no los alcanzaría? El año pasado, cuando se había hecho
la reducción por zona fría, Sí. que yo todavía lo estoy buscando. Habían dicho los defensores del pueblo que eso alcanzaba Sí. a los usuarios de garrafa. Sí, sí. Yo dije en todo momento, lo estoy leyendo de arriba para abajo, de un costado al otro, y no lo veo, y de hecho ese beneficio nunca se dio. ¿Cómo va a afectar esto? Que es, digamos, ahí donde la pobreza más afecta, que es el que tiene gas de garrafa, que no solamente se da en los barrios periféricos, sino también se da en las zonas céntricas. Sí, sí, hay gente en el centro Hay gente en el que tiene centro garrafa, sí. que por no poder pagar, cuando se dio el tarifazo de Macri, que se suponía que con eso se iba a invertir y se iba a modernizar el sistema eléctrico y no iban a existir más cortes, no sé si recordarán, mucha gente optó, y que hubo accidentes, que pasaron tragedias, que directamente se han tenido que desconectar del gas natural y han improvisado instalaciones con garrafas. Sí. ¿Bueno? Sí. ¿Viste? Hay que subir un edificio con las garrafas. Acá está pasando de todo. Bueno, yo te digo la verdad, yo viviría en un edificio, viviría con la cruz en la boca, ¿viste? Porque que ningún vecino tenga un problema con la garrafa. Pero bueno, a estas cosas hemos llegado, pero y toda esta segmentación, digamos, ¿cómo saben quién vive, qué tienen, qué no tienen? Realmente sí, por ahí a grandes rasgos se puede llegar a algo generalizado, pero realmente el problema es la falta de ingresos de la gente, ¿viste? Ponerle el precio del gas que vos quieras, lo que pasa que pasa como pasa con todo lo demás, el tema es que la gente no tiene plata. Entonces, ¿cómo definís, cómo decidís de alguien que pasó la pandemia? Estamos hablando, la pandemia empezó en el 2020. En el 2020. ¿Qué tal si un tipo compró un 0 kilómetro en el 2019 o en febrero del 2020? Después vino la pandemia, quebró, todo, sí se quedó con el 0 kilómetro, pero que ya no está 0 kilómetro, pero digo, ¿cómo me dice eso? Todo apunta a que esto va a ser un desastre, ¿no? Pero el ajuste se viene. En la audiencia del 19 de enero, que se llevará a cabo en la modalidad remota, se pondrá en consideración las propuestas de las distribuidoras y transportistas. Posteriormente, el lunes 31 de enero, se prevé debatir los precios mayoristas del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó el rol de las audiencias y sostuvo que cuando lleguemos al final de este camino y tengamos ya una tarifa renegociada, que sea justa, razonable y asequible, vamos a valorar estas audiencias como hitos fundamentales de expresión popular. No sé si levantarme y aplaudir, mira. Claro, porque en realidad... me he emocionado hasta las lágrimas, mira. ¿Cómo era? ¿Hitos? Hitos fundamentales de expresión popular. En qué? realidad las audiencias no tienen... ¿Por qué no se habla un poquito que los tiro? ¿De qué estamos hablando? Las audiencias no son vinculantes, no son Pablo. Vinculantes. O sea, te escuchan, pero... Vamos, hemos participado, yo ya he dejado participar, todo el mundo, y después termina haciendo lo que... porque no son vinculantes, que no me vengan con los hitos.
Después hacen lo que las empresas quieren. Pero te digo la verdad, me emocionaron las palabras. Dijo, El secretario de Energía, Darío Martínez, había ratificado días atrás que el aumento en las tarifas de los servicios de gas y de electricidad se ubicarían en torno al 20% promedio, aunque las empresas distribuidoras de gas natural anticiparon diferentes propuestas que implicarían actualizaciones del 76% al 119%. Eso es lo que piden las empresas. que esa es la diferencia que teóricamente tendría que poner el Estado para tener los recursos que son nuestros. Siempre estamos dando vuelta alrededor de lo mismo, porque ¿cuál es el tema? El tema que ellos lo quieren vender, y eso vamos a hablar en el tema central de hoy, ellos te quieren cobrar no en función a un porcentaje limpio después de los costos de producción, te lo quieren cobrar a precio de mercado, lo que es nuestro, te lo quieren cobrar, lo sacan para que nos, primero le damos subsidio, le damos el manejo de recursos, y después con los recursos te lo quieren vender a vos mismo, que sos el dueño de recursos, te lo quieren vender no a un valor lógico, sacando el costo de producción y sacando una rentabilidad lógica, no, quieren el precio de mercado. Entonces, ¿por qué? Porque también se lo pueden vender a los chilenos, también, digamos, ¿para qué te lo van a vender a vos en pesos si se lo pueden vender a Chile en dólares? Porque de Chile ahí sale para otro lado. Esa suba del 20%, bueno, según las empresas no sería el 20%, no se aplicará de manera uniforme entre todos los usuarios, sino de manera segmentada, según su capacidad económica, con criterios que aún no se terminaron de definir. La discusión se enmarca en el objetivo del gobierno de aplicar una reducción de los subsidios energéticos, que representan aproximadamente 2/3 del total de transferencias a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios. Muy bien, Pablo, pasamos a tu columna, la crisis del gas natural. Mira vos qué oportuno ha sido todo. Las cuestiones energéticas, dado que la Argentina con las privatizaciones de los años 90 han abandonado el camino autónomo, terminamos enredados en el mundo, y no exactamente para progresar e integrarnos, sino en sus complejidades. Hay varios temas que por ahí confluyen en uno mismo. La columna de hoy es la crisis del gas natural. Sí. Que trae o deja expuesto varias cuestiones. Primero, no se han manejado bien las políticas relacionadas al desarrollo de energías renovables. Fue un desastre. El decir esto no me pone a favor de las petroleras, todo lo contrario, los que ponen a favor de las petroleras son los que llevaron las políticas de energía renovable. Hasta tal punto los llevaron, fueron funcionales a las petroleras,
que hoy en Europa, con más auge, los conflictos están relacionados con el gas natural y el carbón. Ya Alemania ha puesto en funcionamiento, en razones de la crisis del gas natural, estamos hablando de el invierno europeo, que no es fácil, de costos de la energía eléctrica, porque en definitiva de lo que se está hablando es la energía que se necesita para activar las generadoras, de un plan que, a pesar de que de recaudación a través, por ejemplo, de los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, no sabemos a dónde fue esa plata. Evidentemente a la generación de energía renovable no fue, porque no alcanza, no alcanza, pero ni para empezar. Y esto es una lástima, porque la discusión si el petróleo es el futuro, es el pasado, el presente, el porvenir, es una discusión irrelevante, porque el petróleo en algún momento se acaba, y el gas natural también. Independientemente que estemos de acuerdo o no, eso se acaba. Toda otra discusión es irrelevante. Y existía, que incluso en eso sí hay que reconocerle a China, una política que uno podría estar de acuerdo o no, pero en definitiva uno ve que trazan un camino hacia adelante. China es el país que per cápita la que más contaminación produce es Estados Unidos. En volumen la que más contaminación produce China. Ahora también es el país que más invierte en energías renovables, en energías alternativas. Es decir, están pésimos. Pero si uno ve los papeles, ve el trabajo futuro, digamos, bueno, están pésimos, pero van hacia algo que les signifique una salida a lo que puede ser el desabastecimiento de hidrocarburos en el futuro. Muy lejos de eso, Europa y la Argentina copiándola, terminamos. Hasta hace poco tiempo, en Glasgow hablaba Fernández de las políticas verdes, terminamos entregando concesiones para explotación offshore. Bueno, terminamos en un desastre desde el punto de vista ambiental, y no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista del manejo estratégico de nuestros recursos vitales. Después resulta que no tenés luz, después resulta que no tenés gas, después resulta que se cortó la luz, entonces las empresas de agua no pueden bombear agua, ni te cuento lo que debe ser la situación de los electrodependientes. Digamos, como que ha faltado seriedad, ha faltado tener una visión que, vuelvo a repetir, te puede gustar o no, como decía en Chile, pero por lo menos sabes China hacia dónde va. Lo que nosotros no sabemos a dónde va, y tampoco tenemos muy claro a dónde van los europeos. El conflicto que hoy estamos viendo, que está ocupando las principales portadas internacionales, que es el conflicto, supuesto conflicto, que yo no sé hasta qué punto es conflicto, entre Ucrania y Rusia. Que Rusia quiere, según la OTAN, que quiere avanzar hacia el este, porque Rusia quiere invadir Ucrania, según ellos,
cuando vos ves que lo que menos quiere tener Rusia es relación con Ucrania. A tal punto no quiere tener relación que ellos tenían el gasoducto que pasaba por Ucrania y Polonia y terminaron haciendo el Nord Stream 2 para pasar el gasoducto directamente a Alemania, que con la cual tuvo una guerra, prefiere a Alemania a lo ucraniano, sin pasar por Ucrania y Polonia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ucrania y Polonia lo que pierden son los derechos de paso de gas. Y por otro lado, el suministro de gas natural a través del Nord Stream 2 es mucho más barato que el gas que le proporciona Estados Unidos, que es el gas licuado de petróleo del fracking. No tiene competencia. Y en ese sentido Rusia hace un movimiento, que es un movimiento de jaque mate. Estados Unidos lo único que puede hacer es amenazar con misiles, que lo están haciendo. Incluso la semana pasada en el Senado no salió, pero hay varios proyectos en el Senado estadounidense de sancionar a las empresas que estuvieron en la fabricación del Nord Stream 2. Acá el libre mercado fue a parar los caños, matones de barrio son, matones de barrio, porque a veces se pone que los tipos están el libre comercio, el esfuerzo, la meritocracia, al diablo con todo eso. Nosotros queremos vender nuestro gas y que no nos ganen los rusos. A partir de ahí se genera todo el conflicto con Ucrania, que tiene que ver con esa comercialización. ¿Y por qué digo que fue un movimiento de jaque mate de Rusia? Porque abrió la caja de Pandora. Hay dos puntos donde se generó la crisis del gas natural. Uno fue Rusia esperando las certificaciones de Alemania para empezar a proveer a través del Nord Stream 2, a través de Alemania. Otro fue el conflicto beligerante entre argentinos y Marruecos, porque uno de los proveedores de gas a través de España era Argelia, y entró en conflicto con Marruecos, que era por donde pasaba el gasoducto. Estamos hablando del Medgas, que va a tener que pasar a través de una ampliación directamente por el Mediterráneo, por ese conflicto. Estamos hablando de un aporte de 10.000 millones de metros cúbicos, un número más que interesante, que la Unión Europea apoyó también con inversiones, por el conflicto que ya se había generado con el Nord Stream 2 y que era claro que ya Rusia no iba a pasar gas por Ucrania. ¿Qué otra cosa ha pasado? Que es realmente, si uno lo ve en un mapa, eso si quieren lo pueden ver en internet, que es el Baltic Pipe. El Baltic Pipe es un gasoducto que vendría desde Noruega hasta Polonia. Lo interesante que el Baltic Pipe y el Nord Stream 2 se cruzan, porque uno va de este a oeste, desde Rusia hasta Alemania, y el otro va de oeste a este a Polonia. Hacen una cruz en el fondo del Báltico, que es también
parte de la vivada cuando siempre se habla de los grandes conglomerados o las asociaciones gasíferas o gas, siempre se piensa en la OPEP, pero hay una que es más vieja que la OPEP, que incluso la OPEP nace en respuesta a esa organización que se llama las Siete Hermanas, que estaban integradas, con las que hasta ese momento manejaban el precio de los hidrocarburos, que era la Standard Oil y las que nacen de la Standard Oil y la Shell, que también han entrado en conflicto, como entraron en conflicto la Shell impulsando a Paraguay y la Standard Oil a Bolivia en la guerra del 32. En esa ganó la Shell también y me parece que va a ganar esta también, porque es gas natural. Es decir, mira, la obra es de Noruega a Polonia, es de 2.100 millones de euros, que esto se había paralizado en el 2001 y como respuesta al Nord Stream 2, la Unión Europea la termina impulsando. Ahora, ¿quién es el que realmente pierde en este conflicto? El que pierde es el gas envasado norteamericano. Que sigue siendo más caro que el de Noruega y el de Rusia. Es decir, ganaron siempre los rusos si lo vemos desde un punto de vista de política, de geoeconomía. Podríamos decir que el Nord Stream 2 no solamente generó una competencia que los estadounidenses no podían sostener, sino que también trajo a la cancha otros jugadores con los que ya el conflicto que está llevando adelante la OTAN, como que cada vez empieza a tener menos sentido, porque ahora los norteamericanos no solamente van a tener que competir contra el Nord Stream 2, también van a tener que competir contra los noruegos. ¿Van a hacer sanciones también a los noruegos? Estas cuestiones que son necesarias para entender por qué razón están perforando la costa marplatense, entre otras cosas, es porque el manejo de todas estas políticas tiene que ver en función de intereses económicos claramente definidos. El conflicto de Ucrania y Rusia no tiene otra explicación que no sea la comercialización del gas natural a través del Nord Stream 2. Es la única explicación que hay. Ahí en el que vea el programa después por internet van a ver el cuadro donde se ve claramente cómo los dos gasoductos se cruzan en el Báltico. Lo van a ver con línea azul y línea roja respectivamente, cruzándose una para ir a Polonia y la otra para ir a Alemania. Esto deja completamente afuera las pretensiones norteamericanas de ganar mercado o sostener su producción de
de gas a partir del fracking a Europa. Sin hablar de que se están abriendo los gasoductos hacia Oriente, y sin hablar que todavía está, y no estoy hablando ni bien ni mal, digo, estoy planteando realidades, que es la terminación del gasoducto africano. Ahora, en esto, ¿qué es lo que estamos jugando nosotros? Y fíjense una cosa, ya está saliendo el primer barco petrolero desde Brasil con nuestro petróleo de Vaca Muerta. Está saliendo lo que se llama la primera producción. Ya habíamos hablado del gasoducto que va de Argentina a Chile para comercializar en Europa, porque entramos en ese conflicto. Me explican para qué, cuando nosotros no tenemos gas para la generación, porque parte de los cortes de luz no es solamente se ha dado porque por fallas lo que es la estructura del sistema de distribución, se dio también por falta de capacidad de generación. Ya lo habíamos hablado el año pasado, en un momento tanto de Edenor y de Sur empezaron a generar quemando petróleo crudo. Compraron fuel oil, hicieron un desastre. Y eso también es producto de que, como hay quienes se apropiaron del recurso nuestro y que no nos quieren vender a nosotros en pesos, sino prefieren venderlo afuera en dólares y más caro, a precio de mercado, estamos en una situación donde se está hablando de recomposición salarial, tarifaria, donde los problemas energéticos no se resuelven, donde no se resuelve el problema de la gente que es usuaria de gas de garrafa, no tenemos electricidad, no tenemos gas y lo poco que tenemos es caro. Hay distintas excusas, que hay congelamiento de precios, que esto, que el otro. Bueno, a ver, se han dado concesiones de 90 años. Evidentemente acá lo que hay que empezar a discutir es si salimos de esta sinrazón, de este sinsentido, y nos enfocamos en una política energética que nos sirva tanto para el desarrollo, que nos sirva tanto para financiar una política de también energías renovables, porque es claro que a lo largo o a la corta el tema del hidrocarburo se termina y el litio no te salva, porque vos para que el litio te salve vos tenés que tener un sistema de generación. Puede ser eso las energías alternativas, sí, pero hay que ponerla en marcha, no hay que hacerlo de lo europeo, que en la primera crisis se están peleando, hay movimiento de tropas de un lado por el otro, por el gas natural, y están abriendo todas las generadoras con carbón. Eso tampoco sirve. Hay que plantearlo de otra manera, de una política independiente y de una política con visión estratégica. Muy bien, Pablo. Nosotros nos despedimos como siempre con un tema musical y nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar. Tenemos, no nos queremos olvidar porque nos estamos yendo un poquito temprano, pero con nuestro reloj que no despide, que siempre a lo último me acuerdo lo pongo, y como todavía hay tiempo lo anexamos al cierre del programa. Bueno, hasta el martes que viene.